Lo que tenemos acá es el juego Canabalt. Es una conjunción entre la palabra bala de cañón y catapulta. Es un juego que pertenece al género de corredor sin fin en Left Runner y trata simplemente de un personaje que va saltando por edificios, por las azoteas de los edificios, mientras a lo lejos se ven que hay como una especie de invasores extraterrestres, naves espaciales, edificios en llamas. Y simplemente consiste en mantenerse vivo la mayor cantidad de tiempo posible, pasando por todos los obstáculos, edificios que se derrumban, cosas que explotan. Y ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con física o qué tiene que ver con cinemática? Bueno, si ustedes miran, el personaje va variando su velocidad, va pegando saltos de distintos tamaños, se frena cuando golpea contra los obstáculos. Hay mucho que se puede decir sobre la cinemática de este personaje. Tal vez por la manera en la que se comporta el mundo de Canabalt, no es un mundo realista comparado con el mundo en el que vivimos nosotros, y vamos a hacer esa comparación en este video. Este juego ha sido liberada las especificaciones, al menos de la primera versión. Después se lo portó varias veces a distintas plataformas, pero basado en esas especificaciones es que vamos a hacer el análisis. Esto hasta se tomó en un examen de la materia hace algún tiempo, así que vamos a dedicarle un ratito a analizar la física del mundo de Canabalt versus la física real a través de la cinemática. Ahí perdí. Como les estaba contando, el videojuego Canabalt es considerado un gran exponente del género corredor sin fin. Esencialmente consiste en un protagonista anónimo saltando sobre grúas, techos o a través de ventanas de edificios, llenos de obstáculos y en algunos casos a punto de derrumbarse. El nombre es una conjunción entre cannonball, bala de cañón, y catapult, catapulta en inglés. Anteriormente se podía jugar en la página del autor, que era adanatomic.com, pero desde que el Adobe Flash dejó de tener soporte en general, ya el juego no está disponible. Tal vez en el futuro hagan un port y pueda ser jugado también online. Si no, bueno, creo que está en Android y para descargarlo en PC, pero son pagos. La versión original entiendo que es la Adobe Flash y es la que se discute en esta dirección que aparece en pantalla. Es donde me inspiré para discutir este tema, porque es donde da todas las especificaciones técnicas de cómo funciona la cinemática de Canabalt. En videojuegos bidimensionales puede resultar natural tomar como unidad de longitud un píxel y la velocidad en unidades de píxeles por segundo. No obstante, el autor da a entender que en las escalas del juego cada 10 píxeles se tiene un metro. O sea que, para simplificar la comparación con el mundo real, a continuación yo voy a trabajar directamente en unidades de metro y metro sobre segundo. Lo que estamos viendo acá es, según las especificaciones, que si el jugador no choca con ningún obstáculo, se va acelerando horizontalmente en forma escalonada, dependiendo en qué rango se encuentra la velocidad horizontal. Acá, bueno, le ha llamado BX a la velocidad horizontal, que es el eje X el horizontal, y quedamos con el eje Y para la dirección vertical, que es lo más usual. Es interesante remarcar que según estas especificaciones, la velocidad máxima que puede alcanzar el personaje es de 80 metros por segundo. Y eso es bastante rápido, teniendo en cuenta que Usain Bolt ostenta el récord de los 100 metros con una rapidez media de 10,44 metros sobre segundo. Así que ya estamos viendo una primera diferencia con el mundo de Canabalt y el mundo real. Acá lo que podríamos preguntarnos para empezar es, por ejemplo, si suponemos que parte del reposo, ¿cuánto tarda en alcanzar los 80 metros por segundo, que sería la velocidad máxima
que hemos mostrado en esos datos. Es decir, nos interesaría saber cómo va la velocidad en función del tiempo. Es importante acá notar que cada uno de estos tramos se habla de que la aceleración es constante. La aceleración en X constante. Así que si la aceleración en X es constante, nosotros sabemos que esto es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y sabemos que en ese caso la velocidad en X, como función del tiempo, se puede escribir como la velocidad que tiene a un tiempo t0 más la aceleración en X por la diferencia entre el tiempo y t0. Así que si fuéramos a graficar digamos que esto es Bx y digamos que esto es t, habrá algún tiempo inicial t0 en el que se alcance una velocidad Bx0, que será el tiempo que estamos considerando como inicial de alguno de estos intervalos que estamos aquí marcando. Y habrá algún otro tiempo final, pongámoslo tf, que se alcance la velocidad máxima en ese intervalo, llamémosla bxf si quieren, donde bueno, tendremos esto. Ahora, en el medio, ¿cuál fue el recorrido que siguió el cuerpo? Bueno, lo que tenemos acá es una recta. Lo que tenemos es que la velocidad, cuando la aceleración es constante, evoluciona como una línea recta que une esos puntos. Y la aceleración simplemente sería la que viene dada por hacer el cociente Bx a tiempo final menos Bx0 dividido tiempo final menos tiempo cero. Bueno, notarán que es el cociente de este intervalo y de este de acá. Y eso coincide con la tangente del ángulo de inclinación de la recta. Por eso es que se suele decir que la aceleración es la pendiente de la curva de velocidad en función del tiempo. O mejor dicho, como nosotros sabemos que la aceleración es la derivada temporal de Bx de t, decimos que la derivada es la pendiente de la curva. En el caso particular en que esa curva sea una línea recta, es la pendiente de la recta. Si no, es la pendiente punto a punto, como si consideráramos que en el entorno de cada punto es un segmento casi recto y miramos la pendiente de ese segmento. O si pensamos que hay alguna recta tangente a la curva punto a punto. Bien, entonces sabemos que eso es un segmento. Y sabemos que la pendiente de ese segmento va cambiando porque primero vale, como se ve acá, primero vale 5 metros por segundo al cuadrado. Después, cuando se alcanza una cierta velocidad, empieza a valer 3 metros por segundo al cuadrado. Luego vale 2 metros por segundo al cuadrado. Luego 1 metro por segundo al cuadrado. Y luego ya no hay aceleración. Es decir, estamos viendo un comportamiento en el que a medida que la velocidad va aumentando, la aceleración se va achicando hasta que en un momento se alcanza una velocidad máxima. La velocidad máxima es esta que estamos acá escribiendo como velocidad de 80 metros por segundo. Notarán que yo digo velocidad y acá no les estoy poniendo la flechita arriba como si fuera un vector. Bueno, pero estoy hablando en componentes. Puedo decir que es la velocidad en la dirección X, o puedo decir también que es la proyección de la velocidad sobre el eje X. Eso es válido, se puede decir, y no debe confundirse con la rapidez, que es el módulo del vector velocidad. Si el cuerpo solo se está moviendo en la dirección X
Entonces, lo que nosotros tenemos en ese caso es que la velocidad será una componente Bx por el versor X más una componente Bi que va a valer 0 por el versor Y. Y en ese caso, el módulo de la velocidad, es decir, lo que habíamos llamado la rapidez, va a ser el módulo de Bx. Notarán que tampoco B es igual a Bx en este caso, sino que es igual a su módulo, porque Bx todavía puede tener un signo positivo o negativo que implica estar moviéndose hacia un lado o hacia el otro en el eje X. Así que la información vectorial todavía está presente en Bx, porque Bx en su signo está dando un sentido de movimiento en el espacio. Eso es algo que tienen que tener presente. Realmente la rapidez siempre es positiva, porque no nos dice hacia dónde se está moviendo el cuerpo. Pero Bx puede tener un signo que nos dice hacia dónde se está moviendo el cuerpo. Obviamente tenemos que fijar la convención primero y decir para dónde estamos tomando el eje X positivo, pero una vez fijada esa convención es claro el significado del signo. Por otro lado, también se podría haber definido un vector Bx que fuera la componente X por X. Acá sí podríamos tener un poquito de ambigüedad en la notación si quisiéramos tomar el módulo de este vector, porque nosotros veníamos tomando la notación de que el módulo era simplemente sacándole la flechita. Bueno, hay que tener cuidado de no meter la pata en esos casos. Siempre se puede realmente agarrar y una velocidad cualquiera decir que tiene un vector, es la suma de un vector Bx y un vector Bi, y decir que Bx y Bi son perpendiculares. Pero hay que tener cuidado. Nuevamente, por regla general, yo aconsejaría que si ponen la componente tengan en cuenta siempre el signo, y si no ponen la componente se están refiriendo a el vector B. Hay que ser prolijo y hay que ser consistente con la anotación, porque si no uno mismo se confunde con lo que escribió después. Bien, entonces volviendo de nuevo acá a esta curva que estamos viendo acá, lo que estamos diciendo entonces es que es un segmento recto en un cierto intervalo de tiempo. Pero claro, una vez que se alcanzó la velocidad máxima en este segmento, en este intervalo, entramos en el régimen de del siguiente segmento, que tendrá otra aceleración distinta, es decir, otra pendiente distinta a la recta. Por lo que estuvimos viendo en las especificaciones, esa pendiente cada vez va a ser más chica en el tiempo, es decir, la recta va a estar cada vez más aplanada, más horizontal. Vamos a tratar de graficarla a mano alzada para tener una idea de cómo sería la curva, pero esto habría que hacerlo con mucho más cuidado, tal vez con un programa en la computadora o con una hoja cuadriculada y con paciencia haciéndolo muy bien en escala. Yo acá, por la cantidad de cuadritos que tengo, creo que puedo hacer un poquito con cuidado alguna escala. Por ejemplo, vamos a hacer bien largo el eje X, el eje que es asociado a la velocidad X y el eje que está asociado al tiempo. Y podemos decir que este será el eje X, entonces el eje T, y vamos a tomar de a 3 cuadraditos acá, es decir, vamos a decir que acá son 10 metros por segundo, acá son 20 metros por segundo, 30 metros por segundo, 40 metros por segundo, 50 metros por segundo, 60 metros por segundo, 70 metros por segundo y 80 metros por segundo, todos tomados con la misma escala, 3 cuadraditos. Y acá abajo vamos a tomar 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, 50 segundos
y por acá tendremos los 60 segundos. No se ve bien acá porque ya me quedó la flechita, pero bueno, por esta zona estarán los 60 segundos. Bien, pongamos los numeritos para tenerlos ya presente. Acá serán 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. Los he tomado todos separados, 4 cuadraditos, 50 segundos. Y por acá estarán los 60 segundos. Y acá dijimos que van a ser 10 metros por segundo, 20 metros por segundo. Bueno, acá están los 30 metros por segundo, los 40 metros por segundo, los 50 metros por segundo, los 60 metros por segundo, 70 metros por segundo y 80 metros por segundo. Vamos a suponer entonces que partimos del reposo y nos concentramos en el primero de los intervalos. Nosotros sabemos que a un cierto tiempo inicial vamos a partir del reposo y nos interesaría saber a qué tiempo llegamos a los 10 metros por segundo. La cuenta que podríamos hacer es la siguiente. Nosotros, permítanme, voy a escribir acá por falta de espacio, después lo borraré. Yo os dije que sé que Bx de t es igual a un Bx0 más la aceleración en x por t menos t0. Ahora, entonces, a nosotros nos interesaría saber esto, pero evaluado en el tiempo final. Y nosotros tenemos acá una velocidad en x final, que en principio es la que conocemos porque sabemos dónde termina el intervalo, en qué velocidad final pasamos al siguiente régimen de aceleración. Tenemos la velocidad inicial a partir de la cual comienza ese régimen, que también la sabemos, y tenemos la aceleración que vale en ese régimen, así que también la sabemos. La única incógnita sería entonces tiempo final. Lo que podemos hacer entonces es despejar, y el tiempo final en esta expresión, al despejarlo, nos va a quedar que es el Bx final menos Bx0 dividido la aceleración más el tiempo t0. Y esto lo podríamos usar en absolutamente todos los intervalos. Así que vamos a ver si lo podemos todavía preservar, esta expresión. Ubicarla en alguna esquina para que no moleste. Sumámosla acá arriba, o mejor pongámosla acá, ya que no lo necesitamos poner en otro lado. Entonces, fíjense en la cuenta, la podemos hacer. Podemos usar esa expresión y decir que si el tiempo, decir que el tiempo final va a tener que ser, bueno, en el primer intervalo, ¿cuánto es la velocidad final? La velocidad final es 10 metros por segundo. Y la velocidad inicial dijimos que valía 0. Y la aceleración dijimos que valía 5 metros por segundo. 5 metros por segundo al cuadrado. Y a esto le tenemos que sumar el tiempo inicial, que en este caso vale 0. Así que esto nos va a quedar bastante simple. Es tan solo 10 sobre 5 segundos. Es decir, 2 segundos. Se alcanza esa velocidad realmente rápido. Así es que si volvemos a donde está la curva, yo acá tenía dividido en cuadraditos, en 4 cuadraditos 10 segundos. Es decir que un solo cuadradito serían 2,5 segundos. Así que aproximadamente, antes de que se complete un cuadradito, tendríamos el primer punto. Lo estoy graficando ahí. Así que yo ahora, si le trazo una línea recta para tenerlo, permítanme que la voy a poner lo más fina posible, porque si no se me va a ver muy
empastada la imagen. A ver si lo puedo hacer finita. Ahí está. Ahí hice la recta que une ese punto. Ahora podríamos ir al siguiente intervalo, ¿no es cierto? Podemos ir al intervalo. Perdón. No dije nada. El siguiente intervalo es con aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Y entonces yo podría calcular ahora, bueno, yo ya sé cuál es su tiempo inicial. El tiempo inicial del siguiente intervalo va a ser los 2 segundos que nos dio antes como tiempo final del intervalo anterior. Así que si yo ahora calculo el nuevo tiempo final, yo ahora tengo una velocidad inicial, no, una velocidad final, perdón, una velocidad final de 25 metros por segundo menos 10 metros por segundo, que es la velocidad inicial de este nuevo intervalo, menos la aceleración, que ahora vale 3 metros por segundo al cuadrado, más el tiempo inicial, que dijimos que valía 2 segundos. Así que acá nos va a quedar 15 sobre 3 segundos más 2 segundos. Esto sabemos que va a tener que ser 5, así que ahí tenemos 7 segundos. Perdón, sí, la S y el 5 me quedan muy parecidas, pero no. 7 segundos. Así que si son 7 segundos y yo dije que usaba 7 segundos para alcanzar los 25 metros por segundo. Primero que nada tendríamos que ubicar dónde estamos en la recta vertical, la de la velocidad. Y sabemos que aumenta de a unos 3,3 metros por segundo en la escala en la que está. Entonces, muy a ojo, muy a mano alzada, diríamos que por acá tenemos 23, por acá tenemos 26 y bueno, y ahora ya tenemos 30. Entonces, si queremos llegar a 25, estar un poquito por abajo de 26, es decir, no sé, por acá estamos haciéndolo muy a ojo de buen cubero. Y el tiempo es 7 segundos. Sabemos que 3 cuadraditos son 7,5 segundos, así que pongamos un poco menos de 7 cuadraditos. Repito, lo estoy haciendo todo muy a ojo alzado, no es a mano alzada, a ojo de buen cubero. Así que ahí el punto que estoy marcando sería el siguiente punto del intervalo. Bien, acá yo ya lo hice y después también marqué las rectas, las hice más gruesas porque realmente me di cuenta que no se veían. Así que los tiempos que encontré fueron 2 segundos, 7 segundos, 14,5 segundos y 54,5 segundos. En todos los casos lo que utilicé en definitiva es la expresión esa que habíamos mencionado antes, y con ella hemos encontrado esos tiempos. Entonces lo que podemos observar acá es que la pendiente de las rectas se van haciendo cada vez más horizontales a medida que pasa el tiempo. Entonces podemos decir que este es el intervalo donde tenemos aceleración de 5 metros por segundo cuadrado. Este es el intervalo en el que tenemos aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Este es el intervalo en el que tenemos aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Este es el intervalo en el que tenemos aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Y finalmente este es el intervalo en el que hemos alcanzado los 80 metros por segundo y la aceleración es 0. Uno podría hacer muchas más preguntas, digamos, porque acá, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era, bueno, ¿cuándo alcanzábamos los 80 metros por segundo?
Ya entonces tenemos la respuesta. La respuesta es 54,5 segundos. Pero uno podría hacerse muchas otras preguntas. Uno podría preguntar cuánto tiempo se tarda en alcanzar cualquier otra velocidad. Cuando uno pregunte cualquier otra velocidad intermedia, no sé, por decir algo, 70 metros por segundo. Esa sería la velocidad de este punto. Y uno podría preguntar cuánto tiempo se tardó en alcanzar eso. Bueno, ahí uno lo que tendría que haber hecho es pararse en ese segmento, sabiendo cuánto era el tiempo inicial y cuánto era el tiempo final. Uno podría haber utilizado que Bx es una velocidad inicial, que sabemos cuánto vale. En este caso esa velocidad inicial va a ser 40 metros por segundo, porque es cuando comienza el intervalo. Y le vamos a poner que la aceleración en el caso S era de 1 metro por segundo al cuadrado por el tiempo. Y bueno, acá vamos a tener un tiempo t menos el tiempo 0. El tiempo 0 en este caso, el t0, va a ser 14,5 segundos. Así que si uno reemplazara este Bx por 70 metros sobre segundo, podría despejar cuánto vale este t. Bien, otra cosa que uno podría preguntarse es cómo es la posición en función del tiempo, el gráfico. Sin embargo, ese gráfico va a sernos prácticamente imposible hacerlo. No solo acá, mano alzada, no vamos a distinguir mucho en una computadora. Y les voy a explicar por qué. Si yo quisiera graficar la posición en función del tiempo, en cada uno de estos intervalos lo que tenemos es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, ustedes recordarán que para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, si escribíamos la posición, por ejemplo, xt, x en función del tiempo, será x a un tiempo t0 más la velocidad a un tiempo t0 por t menos t0 más un medio, más un medio de la aceleración a tiempo t menos t0 al cuadrado. Y esto es una parábola. A ver, déjenme escribir una parábola, dibujar una parábola, que probablemente lo haga medio mal, pero digamos que una parábola será alguna cosa así. No, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a intentar hacer la parábola. Una cosa por el estilo. Me quedó media temblosa, pero bueno. Y podríamos interpretar que es x0, que es b0 en esta parábola. Bueno, si yo hiciera los ejes, a ver, hiciera el eje del tiempo, podría ser que este es el eje del tiempo, podría ser que esta es la posición x, es decir, bueno, posición x, esta es la posición del tiempo, y decir, bueno, en algún tiempo t0, esto se encontrará en alguna posición x0, y ¿qué significaría el b0 acá? Bueno, podríamos hablar de que a ese punto hay una recta tangente cuya pendiente es b0. Ustedes me dirán que es una recta tangente, a qué te estás refiriendo, si no lo tienen fresco, pero a ver, o sea, hagamos lo más simple posible, una curva cualquiera así, y tuviéramos, no sé, un punto acá y otro punto acá, y trazáramos una recta que pase por los dos puntos, y yo dejara uno de esos puntos fijos, digamos, uno acá, lo estoy marcando de rojo, lo dejo fijo, y desplazo ahora el otro punto y lo
ubico en otra posición, digamos acá, y de vuelta trazáramos la recta que los une. Pasaría así. Bueno, si fuera acercando el punto, si lo fuera acercando al punto rojo, me voy para allá, lo voy acercando. Cuando los dos coincidan, lo que voy a tener es lo que se llama una recta tangente. Es la recta que apenas toca en ese punto a la curva y después o está por arriba o por abajo de la curva. Algo importante de notar es que esa recta tangente, si la aceleración fuera 0, coincidiría con la posición en función del tiempo, porque tendríamos un movimiento rectilíneo uniforme, no uno rectilíneo uniformemente variado, y esa sería la curva de evolución temporal de la posición. Ahora, en este caso, simplemente es para interpretar lo que estamos diciendo, es la inclinación local de la curva en ese punto. También algo interesante que podríamos notar es que la aceleración, fíjense en que cuando tiende a 0, justamente tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, porque todo el término se haría 0, si A tiende a 0. Entonces, lo que quiere decir es que esta curva, la parábola, cuando A cada vez es más chico, es una curva que es cada vez más abierta, hasta que en algún momento termina coincidiendo con la línea recta. Es decir, si yo tomara ahora un valor, hiciera la misma curva con el mismo valor de x0, el mismo valor de b0, el mismo valor de t0, pero A lo tomara más chico, y probablemente me daría una curva que fuera así, por abajo de esta. Perdón, me sale medio feo, pero sería una curva más abierta, y con otro valor de A más chico, más abierta, y tiende a coincidir con esa recta cuando A tiende a 0. Así que es como más aguda la parábola cuando mayor es el A, y más abierta y más tendiendo a una recta cuando tiende a 0. Ahora bien, como yo estoy acá trabajando con segmentos o de movimiento rectilíneo uniforme variado, pero no es movimiento rectilíneo uniformemente variado a todo tiempo, es claro que no todos los puntos de esta curva son puntos que vamos a tener. En principio, toda esta parte que estoy dejando punteada de la parábola, si yo considero que el comienzo del intervalo en el que tengo una determinada aceleración esté 0, todos estos puntos de la parábola no los voy a tener. O sea que yo voy a tener pedacitos de parábolas entre un tiempo t0 y algún tiempo t final. ¿Qué va a pasar con esos pedacitos de parábolas? Bueno, sabemos que la curva de la velocidad, acá lo estamos viendo a la izquierda, a medida que va avanzando el tiempo, la inclinación de estos segmentos es cada vez más horizontal. Es decir, tenemos una aceleración menor. Si la aceleración es menor, quiere decir que esta zona curvada que tenemos acá en la parábola, en cada una de esas parábolas que corresponda, van a tener que ser cada vez más abiertas. Pero por otro lado, cada vez tenemos más velocidad, y como tenemos más velocidad, esa recta tangente que mencionábamos en este gráfico va a ser cada vez más empinada, cada vez más para arriba. Ahora, el problema de que yo, si quiero graficarla, es que no lo voy a distinguir mucho a simple vista, porque fíjense que entre un segmento y otro de la posición van a coincidir. Obviamente van a coincidir la posición final de un segmento con la posición inicial del otro, pero además va a coincidir la velocidad inicial de uno, la final de uno con la inicial del siguiente. Lo que quiero decir es esto, ¿no? Si yo tuviera una parábola así, y tuviera otro pedazo de parábola así, y tuviera otro pedazo de parábola así, uno dice, veo claramente dónde estoy enganchando una parábola con la otra. Pero resulta que también las velocidades coinciden, y si las velocidades coinciden, quiere decir que en ese punto la recta tangente de esas parábolas también coincide. Entonces, en realidad, nos termina quedando una curva que no vamos a notar la diferencia entre una y la otra.
digamos, a ojo desnudo no vamos a notar un cambio de una parábola a la otra. Va a ser muy sutil, así que por eso ni siquiera nos vamos a molestar en hacerlo. Pero es importante que tengamos en cuenta que efectivamente son un conjunto de parábolas. Cada desplazamiento en función del tiempo en cada uno de estos segmentos. Pero esas parábolas, bueno, van a empalmar de una manera tan suave, tan sutil que no... Si hacen un gráfico no se va a notar tan claro como acá que tienen una quebrada, que ven esta curva que las rectas se van como inclinando y hay ángulos entre cada una de ellas. O sea, acá uno está viendo esos puntos angulosos cuando pasan de un intervalo al otro, pero no va a ser tan obvio con la posición en función del tiempo. Por eso ni nos vamos a molestar en graficar eso, pero hay que tener presente de que en cada intervalo va a valer esta expresión, hay una parábola. Bien, algo más que dicen las especificaciones es que si se choca contra un obstáculo, la velocidad en X se reduce un 30%, es decir, pasamos de tener un Bx a tener un 0,7 de Bx. Y claro, la curva que está a la derecha ya no es la que representa la evolución temporal del personaje en la dirección X. Y dependerá de qué obstáculo se choque. Y claro, nosotros acá todavía no mencionamos que el personaje salta. Si el personaje salta puede evitar los obstáculos, así que dependerá en cada caso si choca o no choca. Pero acá lo importante sería poder determinar a dónde va a parar el personaje si choca, en qué parte de esta curva va a parar, qué aceleración queda, etcétera. Entonces uno al ver esta curva y podría preguntarse, por ejemplo, bueno, si mi personaje tuviera una velocidad de 50 metros por segundo y chocara, tendría que irse a unos 50 metros por segundo por 0,7 y eso da 35 metros por segundo. Entonces fíjense que en esta curva tendríamos que el impacto tendría que haber sucedido teniendo esta velocidad, pero si se reduce a 35 va a quedar en esta otra posición, y esa posición es bueno, otro tramo con otro régimen, con otra aceleración distinta. Así que la pregunta es cómo perdón, estoy marcando mal, no es 30, es 35. 35 sería más o menos por acá, a la mitad entre 30 y 40. Y acá sería donde fue a parar después de chocar. Pero si nosotros quisiéramos representarlo gráficamente de forma correcta, tendríamos que, bueno, desplazar la curva. Es decir, ¿cómo lo haría? Bueno, acá déjenme a ver si lo puedo clonar. Clono la curva y la desplazo. ¿Sí? Ahí lo pude copiar. Entonces yo simplemente estoy desplazando la curva hasta que quede ahí. Perfecto. Y en realidad entonces ahora bueno, déjenme ver si me puedo desplazar un poco la imagen. Déjenme pegarla de nuevo porque quería que quedara bien acomodada. Bueno. Bien. Ahora tenemos que hacer ahí. Bien, ahí está. Es lo que tenemos acá, es la curva desplazada. Déjenme utilizar otro color para señalar por dónde es el recorrido real de este personaje una vez que impacta. Entonces, si yo dijera la curva viene bien, acá empieza del reposo, va hasta acá. Opa.
Empieza el reposo y va hasta... Bueno. Estoy teniendo acá un problema con la curva. Se me esconde debajo de la otra. No sé por qué. Son los inconvenientes técnicos constantes. Bueno, ahí está. Yo iría por la curva roja en realidad. Moviéndome... Bueno, el personaje se iría moviendo por esa curva roja. Y en algún punto llega a donde choca. Y una vez que choca, no sigue por la curva hasta amarilla. Tiene que bajar a la otra que está abajo. O sea, el personaje desciende hasta acá. Y sirve por la curva roja. Es decir, el verdadero movimiento del cuerpo o del personaje que estamos considerando va por la línea roja, no va por ninguna de las dos líneas amarillas, sino por un pedazo de una y un pedazo de la otra. Lo que hicimos fue desplazarlo. Bueno, eso es lo que está sucediendo en el movimiento del cuerpo desde este corredor que choca contra un obstáculo. Al chocar contra un obstáculo pasa a la siguiente curva pega ese salto. Entonces se vuelve medio ineludible acá que haya un salto. Hay una disminución inmediata. Una disminución inmediata de la velocidad cuando ocurre la colisión. Tranquilamente uno acá podría haberse preguntado entonces, bueno, de nuevo la misma pregunta que habíamos hecho antes: ¿cuánto tiempo tarda en alcanzar la velocidad máxima partiendo del reposo? Pues hagamos esa cuenta, preguntémonos entonces cuánto tiempo tarda en llegar a la máxima velocidad si se choca con un obstáculo cuando está a 50 metros por segundo y después no se vuelve a chocar con nada más. Bueno, sabemos que hasta 40 metros por segundo llegamos y son los 14,5 segundos. Así que, ¿por qué no usamos la expresión que habíamos usado antes para calcular a qué tiempo se llega a los 50 metros por segundo? Es decir, habíamos dicho que el tiempo final era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida la aceleración. Velocidad en X y velocidad en X si quiere, más el tiempo inicial. Acá el tiempo inicial entonces va a valer los 14,5 segundos que habíamos dicho. La velocidad final entonces va a ser 50 metros sobre segundos, mientras que la inicial dijimos que eran 40. Y la aceleración en ese intervalo es de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Así que en esta cuenta estamos diciendo que el momento en el que ocurre el choque es cuando tenemos 24,5 segundos. Y entonces ahora podemos irnos acá, a este punto que estoy señalando acá con una flecha. En este punto entonces ahora yo sé que estoy en el régimen de 2 metros por segundo al cuadrado. Y en ese régimen de 2 metros por segundo al cuadrado tengo un tiempo inicial que es justamente ese tiempo que acabamos de calcular, 24,5 segundos. Así que ahora podríamos calcular a qué tiempo va a llegar acá. Es decir, yo ya tengo este tiempo de acá va a ser a 24,5 segundos. Ahora miremos el tiempo que tarda en llegar al cambio de aceleración. Así que hagamos de vuelta la cuenta que habíamos hecho antes.
teníamos que la velocidad final para llegar a ese cambio de régimen es bueno, los 40 metros por segundo. Estoy comenzando a 35 metros por segundo y tengo una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, y tengo un tiempo inicial que es de 24,5 segundos. Así que ahora lo que tengo es 5 sobre 2 segundos más 24,5 segundos. 5 sobre 2 me da 2,5. Así que si me vengo acá, esto me da 27 segundos. 27 segundos. Así que ahora ya sé que estoy acá a los 27 segundos. Y ahora estoy a una patada de llegar al límite. ¿El límite cuál será? El límite será, bueno, ahora calculemos. No quiero estar borrando nada, así que voy a ponerlo por acá. Si quiero calcular el tiempo final, va a tener que decir que la velocidad final va a ser 80 metros por segundo menos la inicial, que es 40 metros sobre segundo, dividido una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado más un tiempo inicial de 27 segundos. Así que ahora tenemos los 40 segundos más 27 segundos. Eso nos da 67 segundos. Es decir, acá tenemos 67 segundos. Así que sabemos que si chocamos contra un obstáculo cuando estamos justo en los 50 metros por segundo, el tiempo total que nos va a llevar llegar hasta la velocidad máxima ahora va a ser de 67 segundos. Que, a ver, discúlpenme que acá se me ha desplazado un poco el grafiquito, pero acuérdense que por acá teníamos los 60 segundos y bueno, tengo un poquito desplazado todo el gráfico, está levemente, pero efectivamente 67 segundos sería por acá, sería 65 2 cuadraditos, un poquito más, 67 segundos efectivamente. Así que el gráfico está representando correctamente la posición acá de 67 segundos. Bueno, otro dato que está en las especificaciones liberadas del juego, dicen que dependiendo de cuánto tiempo se mantenga apretado el botón, el jugador salta más alto. Y eso es algo que se ve inmediatamente cuando uno juega. Un pequeño toquecito hace que el salto sea más cortito, y si lo aprieta más tiempo hace un salto más largo. Y lo que dice en las especificaciones es que lo siguiente: la velocidad en I durante el salto la podemos dividir en dos tramos. Va a ser de 30 metros sobre segundo desde un tiempo t igual a 0 hasta algún tiempo, no sé, llamémoslo t', donde t', bueno, se encuentra entre 0 y a lo sumo 0,35 segundos. Es decir, le va a prestar atención a cuánto tiempo tenemos apretado el botón, un máximo de tiempo de 0,35 segundos. Luego de eso ya no le presta más atención al botón apretado. Entonces, hasta ese máximo llegará a los 30 metros por segundo. Y se mantendrá entre 30 metros por segundo, y luego queda librado su suerte, como se llama en física, en caída libre. Es decir, ustedes tendrán en ese caso una velocidad inicial 0,
acá en este caso, si quieren, este T' podríamos decir que es el T0 en realidad, ¿no? Podríamos decir que va a ser el T0 para que nos quede un poco más consistente con lo que estamos diciendo, ¿no? Acá podemos decir que bueno, este es T0, entonces decimos que bueno, va a ser un VT0 y después acá vamos a tener la aceleración. ¿Qué aceleración? Una aceleración en I que va a ser la gravedad. Y esto va a ser T menos T0 a partir de un T que sea mayor que T0. O sea, este T0 va a depender, ya les digo, del tiempo que uno tenga presionado el botón, pero máximo puede valer hasta 0,35 segundos. Este ahí, habría que aclararlo, es la gravedad. Como hemos tomado el eje Y positivo hacia arriba y la gravedad actúa hacia abajo, esto va a ser menos el módulo de ahí. Es decir, ahí es negativo. O este VI0, ¿cuánto va a valer? Bueno, este VI0 ya sabemos lo que va a valer. Inicialmente se mantiene en 30 metros sobre segundo. Y después, cuando queda en caída libre, esa velocidad total del personaje se modificará. Acá hay que compararlo con el mundo real. Si quieren, acá yo dijera el mundo real. ¿Cómo funciona en el mundo real? En el mundo real, en realidad, tampoco es que uno sale disparado del suelo con una cierta velocidad. Eso podría llegar a ser una aproximación. Si uno dijera, yo del suelo salí con tal velocidad. Pero en realidad, en la vida real, uno flexiona las piernas un poco y se impulsa hacia arriba. Así que en el mejor de los casos, si quisiéramos pensar de manera aproximada cómo nos elevamos en la vida real, uno tendría que pensar que inicialmente está haciendo una fuerza inicial hacia arriba, gana velocidad y en un momento cuando se desprende del suelo ya no se está haciendo esa fuerza que se hacía contra el piso y solo queda uno librado a la acción de la gravedad. Entonces uno podría pensar, como muy aproximadamente en una situación realista, podría pensar que si toma el 0 a partir de su posición inicial con las rodillas flexionadas, decir que no sé, que es la altura de algún punto del cuerpo cuando estamos con las rodillas flexionadas, ese punto del cuerpo, no sé, podrá ser el ombligo, la cabeza, no lo sé, pero digamos, uno tendría que pensar que si está haciendo en una situación realista, decir que esta es la coordenada Y, que este es el tiempo, y uno tendría que pensar que está haciendo una pequeña parábola inicialmente hasta ganar una velocidad. Esa parábola, que es el resultado, bueno, ya lo van a ver en dinámica. Va a haber una fuerza que le va a estar haciendo el suelo cuando se estén empujando hacia arriba y una fuerza que le está haciendo la gravedad hacia abajo, pero las dos juntas durante la impulsión, el total da una fuerza neta hacia arriba, así que esa aceleración se va a deber a esa fuerza. Pero pónganle que en este punto en el que marco acá logramos desprendernos del suelo y entonces supongo por eso que el ombligo, no sé, que inicialmente estaba el ombligo a altura 0 y que teníamos las rodillas flexionadas, empezamos a impulsarnos, nos elevamos hasta que llegamos a este punto. A partir de este punto, justo es el punto en el que las piernas o los pies dejan de tocar el suelo. Y entonces a partir de ahí estamos en caída libre. ¿Y caída libre qué es? Una aceleración constante pero hacia abajo. Así es que lo que va a pasar es que todavía vamos a seguir subiendo, a pesar de que les dije caída libre, pero caída libre no significa que estemos yendo para abajo. Es una manera de hablar de los físicos. Caída libre significa quedar a merced de la gravedad, si quieren, o digamos en ausencia de cualquier otra fuerza que no sea la de la gravedad. Comentario al margen, si quieren, es que en realidad los físicos, a la luz de la teoría de la relatividad de Einstein, entienden que la gravedad tampoco es una fuerza, pero por ahora para nosotros en esta materia sí lo es. Bien,
Así que ese sería un movimiento realista. Llamémoslo realista, digamos. Esto es el movimiento realista que tendríamos si nos propulsáramos con nuestras piernas y saltáramos hacia arriba. Sin embargo, en este juego, en el juego Canabalt, el comportamiento es un poco distinto. Esencialmente, lo que nos dice el creador del juego es que, bueno, acá estoy haciendo de vuelta los ejes. El personaje inicialmente no se mueve con una parábola, sino que mientras mantengo apretado el botón ya se despega del suelo con una velocidad constante, y por eso estoy dibujando una recta. Y luego sí, una vez que pasó una cierta cantidad de tiempo, es decir, acá si yo dijera que esto es el tiempo t0, a partir de ese punto, bueno, a partir de ahí sí, ahora vamos a decir que entró en un régimen de parábola. Mi parábola sale muy fea, pero déjenme intentar de nuevo una vez más, a ver si puedo hacerla un poco más bonita. Bien, no me gusta. Bueno, esto no es una clase de dibujo, pero bueno. Bien, entonces esa sería una primera diferencia en cómo funciona con la vida real el salto del personaje en el juego Canabalt. Por supuesto, en la vida real no tendría mucho sentido que un personaje, una persona que salte y se desprenda del suelo, se mantenga ascendiendo a velocidad constante, porque eso querría decir que no está sintiendo la aceleración de la Tierra. Y acá no tendría mucho sentido decir, bueno, pero ¿por qué podés regular estando en el aire eso? Bueno, es un juego y esas son las leyes de ese juego. Pero digamos, están bien establecidas cuáles son las leyes de ese juego. Así que este sería el comportamiento en Canabalt. Algo también que es interesante acá marcar es que en la vida real esto en la vida real es lo que se llama G por la gravedad, y es 9,8 aproximadamente 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, o incluso más aproximadamente, más groseramente aproximado, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, el salto en alto récord en el mundo real, obviamente, lo tiene un tal Javier Sotomayor, y es de unos 2,45 metros de altura. Nosotros podríamos ahora hacer una aproximación en el salto realista que les estaba mencionando antes. Decir que esta región donde nos estamos acelerando con las rodillas flexionadas, todo, lo hacemos que no exista, digamos, despreciamos ese pedacito y simplemente nos queda una parábola, un movimiento rectilíneo uniformemente variado, y en ese caso nosotros podemos decir lo siguiente: podemos decir que la posición en función del tiempo será una posición inicial, pero vamos a suponer que justo tomamos que esa posición inicial es 0, así que no la vamos a poner. Vamos a suponer que partió de una velocidad inicial que realmente va a ser la incógnita que nos interesa encontrar, una v 0 por el tiempo que transcurrió. Estamos tomando el tiempo igual a 0, el t0 lo estamos tomando igual a 0, es simplemente el momento en que abandonó el suelo.
Y vamos a decir que esto es g por t cuadrado sobre 2. Y a su vez sabemos que la velocidad es esa velocidad inicial menos g por t. Porque este g es la aceleración. Bueno, menos g sería la aceleración en i. Todo este menos g es la aceleración en i. Así que yo de acá tengo, como les dije, a mí me interesa saber a qué velocidad sale despedido Javier Sotomayor en el mundo real del suelo. Estamos buscando haciendo una estimación, pero digamos, estamos entonces suponiendo que las incógnitas acá son B0 y T. Si quieren la T de altura máxima. La T de altura máxima, no sé cómo ponerlo. Donde acá nosotros vamos a decir que I de altura máxima, si quieren llamarla I máxima, va a ser los 2,45 metros del récord. Y ya dijimos que, bueno, G es, vamos a tomarlo lo más aproximado posible, 10 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, acá lo estoy tomando con una cifra de precisión. Si hubiera tomado 9,8 tendría dos cifras de precisión. Esa sería esencialmente la idea. Estamos tomándolo a una sola cifra de precisión para hacerlo más rápido la cuenta. Bien. Entonces acá, ¿cómo podemos atacar el problema? Bueno, por ejemplo, podríamos agarrar y decir que en la expresión de abajo, en esta, si quieren, numerémosla, si quieren, esta es la 1 y esta es la 2. Entonces, de la 2 podemos decir que BI máximo menos BI 0 dividido menos G nos da el tiempo máximo, el tiempo de donde llegamos a la altura máxima. Y ahora esto lo podemos reemplazar en 1. Es decir, ahora esto, metiéndolo en 1, nos va a quedar que el I máximo es igual al BI 0 por BI máximo menos BI 0 sobre menos G, y que esto también acaba menos G sobre 2 por B máximo, BI máximo menos BI 0 menos G al cuadrado. En realidad el BI máximo también lo sabemos. Sabemos que a la máxima altura la velocidad en I es 0. Eso también lo podemos ver porque arriba de la parábola el punto máximo tiene esta recta tangente. Y la pendiente de esta recta tangente es 0. O sea, es la tangente del ángulo 0 da 0. Y además porque uno sabe que llega hasta arriba y no se mueve más, ni hacia arriba ni hacia abajo, brevemente durante un instante, y luego empieza a caer de nuevo y empieza a ganar de nuevo velocidad, pero hacia abajo. Así que la velocidad en el punto más alto es 0. Así que podemos decir que esto es 0. Acá también vale 0. Acá también vale 0. En realidad la expresión se simplifica bastante. Así que me quedé con poco espacio, pero voy a ver si le encuentro una solución. Vamos a tratar de alejarnos un poquito. Me desconecté demasiado. Bien.
Así que lo que tenemos en esta expresión es que el I máximo es BI0 al cuadrado sobre G menos G sobre 2 BI0 al cuadrado sobre G cuadrado. Se simplifica este G de acá cuadrado con este G de acá. Así que esto queda BI0 cuadrado sobre 2G. Así que BI0 es 2G y máximo raíz cuadrada. Y dijimos que G era 10, o lo aproximábamos a 10 metros sobre segundo al cuadrado. 10. Y dijimos que I máximo es 2,45 metros. Así que podemos hacer acá la cuenta y nos va a quedar que este BI0 es 7 metros sobre segundo. Así que fíjense, probablemente la persona que ha saltado con mayor velocidad hacia arriba, o por lo menos una de las que ha saltado con mayor velocidad y mejor técnica hacia arriba, ha saltado a 7 metros sobre segundo. Mientras que en el juego Cannavalt el personaje está saltando a nada más y nada menos que 30 metros sobre segundo, y además lo mantiene en el tiempo durante un buen rato, lo cual garantiza que va a llegar todavía mucho más arriba. Pero bueno, con esa velocidad, ¿cómo puede ser que no salga despedido como un cohete y se vaya mucho más arriba de lo que parece que se fuera en el juego? Porque está bien, hace unos saltos sorprendentes, pero esto es muy sorprendente, esto es mucho más grande. Bueno, es que hay un dato más que todavía no les dije del juego Cannavalt. En la vida real dijimos que G era el valor que estaba acá, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, todo lo que, digamos, se infiere de lo que está escrito en esas especificaciones, que en el juego Cannavalt, el G de Cannavalt, si quieren llamarlo, vale 100 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es así en Cannavalt. Es decir, en Cannavalt, cuando el personaje salta, está sometido a una gravedad 10 veces mayor que la de la Tierra. Una brutalidad. Así que si bien sale muy rápido hacia arriba, también es atraído muy fuertemente hacia abajo. Obviamente que la dinámica donde uno ve que los edificios también se derrumban o hay otras cosas que se mueven, no se mueven con esa gravedad. La gravedad esa actúa solo sobre el personaje del juego. Es parte de la licencia creativa de quien hizo el juego, para que el juego, según las palabras del mismo autor, adquiriera cierto dinamismo. Todo ocurre muy rápido, muy potente, se ve todo. Si no, serían otros tiempos, otras alturas, y bueno, el juego probablemente no sería tan divertido. Así que bueno, esta es la sorpresa de cómo está funcionando en el juego Cannavalt el salto vertical. El salto vertical entonces funciona primero como una velocidad constante y luego con una aceleración de la gravedad que es descomunal respecto a la que nosotros estamos acostumbrados en la Tierra. Bien,
Entonces, si hablamos del récord de Javier Sotomayor de 2,45 metros, también podemos hablar del récord de salto en largo de Mike Powell de 8,95 metros. Y podemos preguntarnos cómo será el salto máximo en largo y en alto en Cannavalt. Es decir, queremos saber máximo, alto y largo en Cannavalt. Este sería nuestro interrogante. Queremos averiguarlo para compararlo. Bien, sabemos que esa región que habíamos señalado antes, en la que durante un cierto tiempo se asciende con velocidad constante, cuando más dure ese régimen, más arriba va a subir el personaje antes de comenzar a caer. Así que si queremos calcular la máxima altura, tendríamos que suponer que es el máximo tiempo posible, es decir, los 0,35 segundos. Entonces, si queremos calcular esa altura máxima, expresemos primero la posición y la podemos pensar como en dos tramos. Podemos pensar que hay una posición a tiempo cero, a la que nos movemos con una cierta velocidad, llamémosla BI', por un tiempo t, mientras el tiempo sea entre 0 y 0,35 segundos. Acá lo que vamos a tener es un movimiento rectilíneo y uniforme. Luego de eso vamos a tener un régimen distinto. Vamos a estar en un nuevo régimen donde habremos partido de una altura I0' y con alguna velocidad inicial BI' por un tiempo. Aquí, si quieren, le ponemos T0, aunque en realidad este T0 ya sabemos lo que es, ahora lo aclaramos. Y esto es acá, iba a poner la aceleración en I, sí, pongamos la aceleración en I, no hay problema, por T menos T0 al cuadrado para T mayor a 0,35 segundos. Y es porque acá ya tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero bueno, lo que yo decía es que acá este T0 nosotros ya sabemos lo que va a valer. Este T0 es lo que hemos llamado 0,35 segundos. Es este 0,35 segundos que está acá. Si quieren, pónganle T0. Sabemos que esta aceleración I es en realidad menos g de Cannavalt, es decir, menos 100 metros sobre segundo al cuadrado. Podemos decir que hemos considerado que partimos exactamente de una altura 0. Y este BI' también sabemos lo que vale, porque este BI' que sabemos lo que vale es los 30 metros sobre segundo que te da el juego hasta que sueltas el botón o pasa el tiempo máximo T0. Así que, a ver, déjame ponerlo acá un poquito más en limpio. Y T es BI', 0 entre T y T0. Estoy poniéndolo todo con letras porque me complica la vida ponerle números. Acá tenemos un I0', que si quieren, va a ser lo de arriba evaluado en T0, ¿no? Si quieren, acá ponemos un menor igual y un menor igual, entonces ya queda claro que estamos evaluándolo arriba en esa. Y acá tenemos entonces el BI', T menos T0
menos este g de Canavalt t menos t0 cuadrado. Para, bueno, ya lo dijimos, para t mayor que t0. Ahora bien, queremos calcular la altura máxima. La altura máxima, ¿cuándo se alcanza la altura máxima? Cuando se alcanza la velocidad máxima. Así es que, bueno, yo ya tenía la expresión de la velocidad, la tengo escrita arriba, pero la volvemos a poner acá para que esté todo junto. Y esa altura, en función del tiempo, la podemos escribir así. Es este BI' para t entre 0 y t0. Y vamos a decir entonces de que acá también vamos a partir del BI'. Y vamos a decir que menos g de Canavalt t menos t0 para t mayor que t0. Es decir, quedémonos con estas expresiones. Y nosotros sabemos lo que vale t0. T0 vale los 0,35 segundos, así es que, porque es el valor máximo. Así que yo acá estoy queriendo encontrar el I máximo, que es cuando BI se hace 0. Es decir, yo acá puedo plantear una ecuación que es en la altura máxima BI es 0 y va a quedar BI' menos g de Canavalt este t máximo menos t0 y en la expresión de arriba habíamos dicho que este it0 podríamos pensarlo como que es el BI' evaluado en t0. Así que yo ahora tengo también que tengo el I máximo va a ser el BI' evaluado en t0 más BI' t menos t0 menos g. Bueno, acá este t sería t máximo, perdón. Y acá tendríamos este gc, que sería el t máximo, menos t0 al cuadrado. Y acá lo que vemos es que t máximo menos t0 al cuadrado, en la primera de las expresiones de arriba, es que t máximo menos t0 es igual a BI' sobre el g de Canavalt. Así que lo puedo reemplazar abajo. Y eso nos va a dar que I máximo es BI' t0 más BI' al cuadrado gc menos gc menos BI' al cuadrado gc al cuadrado, gc con gc acá se... bueno, y acá me estaba olvidando un 2, disculpen, me lo estaba olvidando, me lo olvidé acá arriba también, lo estoy poniendo de vuelta acá, disculpen, acá también, acá me lo olvidé también, faltaba un 2, me lo olvidé por todos lados, siempre está bueno volver a revisar las expresiones. Bien, y entonces acá tengo un 2 que me lo estaba, se me estaba chispoteando. Bien. Así que lo que tenemos acá, disculpen, voy a tener que mover un poco la pantalla porque me estoy quedando sin espacio. Tenemos que este I máximo es BI' t más BI' al cuadrado sobre 2g de Canavalt.
Perdón, y este es un T0. Y dijimos que queremos saber la altura máxima, pero digamos simplemente tenemos que reemplazar los valores de todo lo que está a la derecha para tener la altura máxima. Es decir, dijimos que la velocidad que BI prima era, perdón, mi memoria, dijimos 30 metros sobre segundo. 30 metros sobre segundo. Este T0 es 0,35 segundos. Más, acá tenemos nuevamente el 30 metros sobre segundo, todo al cuadrado. Y acá tenemos 2 por 100 metros sobre segundo al cuadrado. Así que hay que hacer un poquito las cuentas. A ver, lo meto en la calculadora. Todo esto me da 15. Todo esto me da 15 metros. Recuerden lo que habíamos dicho antes. El récord de salto en alto era de 2,45 metros, pero en Cannibal parece que podemos llegar a los 15 metros de altura. Ahora bien, podríamos hacer lo mismo que antes, pero ahora tratar de analizar el salto en largo. Acá en el salto en largo, permítanme hacer un dibujito para que nos ubiquemos mejor qué estamos haciendo. Pongan que tenemos acá un eje X y un eje Y. No, se supone que este es el X, el eje Y. Y el salto haría una trayectoria parabólica. Así que el salto en largo sería la distancia entre los dos puntos en los que el cuerpo vuelve a tocar igual 0. Este sería la longitud, si quieren, no sé, llamémosla el I máximo, el X máximo. Es decir, si acá pusimos 0, justo acá tendría que ser X máximo. O sea, estoy cambiándole un poco el significado de lo que quería ser máximo antes, pero bueno, ahora estamos mirando el movimiento en X. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Nosotros sabemos que nos movemos con velocidad en X constante. Sabemos que es el máximo salto. O sea, el personaje, como vimos antes, va subiendo su velocidad, pero en algún momento llega a una velocidad máxima. Si queremos llevarlo lo más lejos posible, tendríamos que tener esa velocidad máxima. Así que nosotros vamos a suponer que ya estamos en la velocidad máxima, que es la que habíamos dicho, era que en Bx la velocidad máxima era 80 metros por segundo. Y también, si queremos llegar lo más lejos posible, también tendríamos que haber llegado lo más alto posible, porque vamos a estar más tiempo sin estar en contacto con el suelo. Claro, en la vida real es una parábola. En realidad en Cannibal no es una parábola. En realidad en Cannibal yo tengo un tramo recto. Es decir, acá donde dice la parábola, disculpen, a donde dice la parábola al principio, en realidad no todo es parábola, sino que es un tramo recto. Por lo que hay que hacer la cuenta incluso con más cuidado que
un problema de tiro oblicuo de la materia. Habría que tener un poquito más de cuidado. Así que en realidad hay dos cosas que se pueden hacer. O si quieren hacer una estimación rápida, pueden suponer que es una parábola y hacen la cuenta con tiro oblicuo. Pero vamos a aprovechar, ya que estamos haciendo todas estas cuentitas con cierto cuidado, y vamos a calcularlo bien, teniendo en cuenta ese comportamiento raro que tiene Cannavale al principio del salto, que se mueve como si no hubiera gravedad en el primer pedacito. Así que ahora vamos a hacer la cuenta con cuidado, teniendo en cuenta eso. Puta madre. Bien, entonces acá lo que tenemos es que mientras el tiempo no llega a los 0,35 segundos, se va a estar moviendo en velocidad constante, tanto en X como en Y, y va a ser este tramo recto en la curva de movimiento del personaje. Cuando el tiempo alcance los 0,35 segundos, acá se habrá llegado a unas coordenadas x1 y 1. x1 y 1 son muy fáciles de estimar, ya que estamos considerando la velocidad máxima en x y el máximo tiempo t0, que es 0,35 segundos. Así que podemos decir que x1 es este bx, que dijimos que vale 80 metros sobre segundo, por este t0, que dijimos que vale 0,35 segundos. Y 1 también lo podemos escribir con el BI0 que habíamos mencionado, que es el de 30 metros sobre segundo, por T0. Así que con esto obtenemos x1 e y1. Ahora bien, podemos decir que para un t mayor que t0 tenemos las siguientes ecuaciones de movimiento. Tenemos que en x todavía podemos decir que esto es bx. Perdón, vamos a poner acá. Inicialmente vamos a estar ya en una posición x1 y acá vamos a tener este bx t menos t0 y para ahí vamos a tener un i1, un bi0, t menos t0 menos este g de Cannavale sobre 2 por t menos t0 al cuadrado. Es decir, acá va a haber un movimiento rectilíneo uniforme y acá va a haber un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es lo que tenían cuando tenían el tiro oblicuo. Pero repito, acá en Cannavale, como las reglas son un poco distintas, al principio el tiro no era oblicuo. Ahora, a partir de este punto, sí se comporta como un tiro oblicuo, como en la vida real. Bien, acá lo que podemos decir entonces es que a nosotros nos interesa el caso en que Y se haga 0, que es el caso en el que vuelve a tocar el suelo. Y yo, en un abuso de lenguaje, antes le habíamos dicho que de Tmax era otra cosa, pero ahora voy a decir que Tmax es cuando se alcanza esta Xmax, esta X máxima, esta distancia máxima. Entonces ahora vamos a poner que Xmax es igual a x1 más bx más tmax menos t0 y que Imax es 0. Imax, no, perdón, ¿qué estoy diciendo? El I evaluado en Tmax, y lo que vamos a decir que ahora es 0 porque tocó el suelo, y vamos a decir que esto es I1 más BI0 Tmax menos T0 menos esto que tiene la aceleración Tmax acá, T0 cuadrado. Y fíjense en que acá arriba podemos despejar Tmax menos T0, nos va a quedar simplemente Xmax menos X1 sobre Bx, que a su vez lo podemos reemplazar acá abajo. Y esto nos va a dar la siguiente ecuación: 0 igual a I1 más BI0
Tmax. No, Tmax no, lo estoy reemplazando justamente. Nos va a quedar Xmax menos X1 Bx. Y acá me va a quedar GC sobre 2 Xmax menos X1 Bx al cuadrado. Y claro, lo que observamos acá es que tenemos una ecuación cuadrática. Es una ecuación cuadrática donde la incógnita es Xmax menos X1 sobre Bx. Podemos despejar esa ecuación cuadrática usando la resolvente de la ecuación cuadrática. No me voy a poner a explicar eso acá porque se supone que ya lo han visto. Esto es Xmax menos X1 igual a Bx. Y acá tendríamos que poner que es menos b y 0. Acá pondríamos, porque hay dos soluciones, más menos. Acá a una raíz cuadrada se abre. Tendríamos que tener el b y 0 al cuadrado menos 4 por lo que vale el coeficiente que acompaña el término cuadrático, que sería menos gc sobre 2 por el término que es independiente y 1, y todo dividido dos veces el término que acompaña al término cuadrático, menos gc sobre 2. ¿Sí? Y vamos a mover un poquito porque tenemos que seguir jugando con esto un poquito. Bien. Si podemos simplificarlo un poquito mejor. A ver. Esto es menos b y 0 más menos b y 0 al cuadrado. Se suma esto acá, me va a quedar 2 gc y 1. Abajo los dos se van a simplificar. Me va a quedar un menos gc, pero podría poner gc acá, poner acá un más, y si acá sería menos más, pero bueno, ya lo dejo como más menos. Bien. En principio, lo que está entre paréntesis, lo que está en la raíz es mayor que b y 0, porque es b y 0 cuadrado, cuya raíz sería b y 0, pero es b y 0 cuadrado más algo más, así que cuando le calcule la raíz va a quedar algo más grande que b y 0. No tendría mucho sentido que quedara más grande que b y 0, o sea, que tuviera b y 0 menos algo más grande que b y 0, porque me daría negativo, y yo sé que x más, por cómo dibujé ahí la trayectoria del cuerpo moviéndose, x max es mayor que x1, así que yo quiero que esto sea positivo. Así que si quiero que sea positivo, la solución que me corresponde, la solución que es correcta, es la de la suma, no la de la resta. Así que voy a tacharla, la de la resta, y voy a dejar la suma. Esa es la solución correcta. Así que yo de acá, bueno, ya podría agarrar y despejar Xmax. Xmax me va a quedar como X1 más Bx por este G de Canavalt por b y 0 más b y 0 al cuadrado más 2 gc y 1, y podríamos reemplazar x1 y 1 para que ya nos quede en función de todo lo que los datos que conocíamos, es decir, esto va a ser bx por t0 más bx gc, esto va a ser b y 0, esto va a ser b y 0 al cuadrado más 2
GC, donde esto lo vamos a reemplazar y es BI0 por T0. Cerramos la raíz. Y lo que yo veo acá es que podría... No podemos hacer mucho ahí. Podemos prolijarlo, pero va en gustos realmente. Podemos, para no repetir tanto las mismas letras, acomodarlo un poco. Podríamos poner acá un BX global, un corchete, poner T0. Podríamos poner acá un BI0 que lo sacamos de factor común, y acá un GC, y acá poner 1 más, y acá poner 1, y acá poner 2 GC T0 sobre BI0, por ejemplo. No sé si ganamos mucho, tal vez quede un poco más compacta la expresión. Y nada, ahora habría que reemplazar los valores. Simplemente habría que reemplazar los valores en esta expresión. Nosotros habíamos dicho que T0 valía 0,35 segundos. Habíamos dicho que BI0 valía 30 metros sobre segundo. Habíamos dicho que el BX estábamos considerando que era el más grande, era 80 metros sobre segundo. Habíamos dicho que BI0, BI0 ya lo puse. Habíamos dicho que este G de Canavalt era 100 metros sobre segundo al cuadrado. Así que todo esto lo podemos reemplazar acá y nos tiene que dar cuánto vale el X máximo, y yo lo voy a meter en la calculadora y ahora les digo lo que me da a mí. Bueno, si no hice mal las cuentas, esto tendría que ser algo así como unos 25,81, bueno, 8, redondeemos 82 metros. 25,82 metros. 25,82 metros. Y habíamos dicho que esto lo estábamos contrastando contra Powell, que había hecho 8,95 metros. O sea, este salto en alto es más de 10 veces el récord de salto en largo, ¿no? Salto en largo. Es más de 10 veces el récord de salto en largo. Pero por supuesto, en el mundo de Canavalt, donde todo es posible. Bueno, eso es todo lo que tenía pensado contarles sobre el juego Canavalt, que lamentablemente ya no se puede jugar por página web con aplicación Flash, porque el Flash Player ha perdido soporte a fines del año pasado, principio de este año. Adobe ya no lo va a seguir desarrollando, y hay otras cosas que lo superan, pero bueno, han quedado algunos juegos o aplicaciones que ya no van a correr. Pero en Android y para PC, tanto en Linux como en Windows, se puede seguir jugando. Espero que esto haya servido de ejemplo de cómo uno puede analizar o encarar problemas de cinemática, donde bueno, fíjense en que simplemente hemos utilizado un movimiento rectilíneo uniforme y un rectilíneo uniformemente variado para hacer un montón de análisis en una situación en que parece incluso más compleja, pero que con un poco de ingenio uno puede analizar y sacar un montón de conclusiones sobre, por ejemplo, cómo se comporta este videojuego. Y podría haber otras aplicaciones, pero bueno, esta me pareció más divertida.
Espero que haya tenido algún efecto en ustedes. Nos vemos en el próximo video.